El primer artículo es el de Arceo y Basualdo, que están juntos, los cambios de los sectores dominantes en América Latina bajo el neoliberalismo. Eh, es válido este artículo para la pregunta, por eso no contesté la pregunta que recién me hacían acerca del G20, porque justamente acá podemos llegar a integrar esa cuestión acerca de qué papel cumple el G20 en todo esto. Entonces dice, bueno, los rasgos generales de las transformaciones económicas y políticas de la región, la ruptura del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que ya venimos trabajando, junto con la modificación y destino de la producción y de los excedentes, cambios de hegemonía dentro del bloque dominante y el peso dentro del mismo del capital de origen extranjero, así como la reestructuración de cada una de las fracciones que lo integran y sus ligazones con el capital financiero. Es un poco extenso, ahora vamos a ir por partes qué significa. Sabemos que, ya vimos en reiteradas ocasiones, la ruptura del modelo de industria por sustitución de importaciones. Eso básicamente está instalado con la dictadura. Es el lugar más importante para hablar del desmantelamiento de la industrialización por sustitución de importaciones. Pero eso también implica una ruptura del bloque dominante. ¿Qué es el bloque dominante? El grupo que de alguna manera estaba dentro de las decisiones. Porque si yo pienso que tenía una industrialización por sustitución de importaciones, tengo que suponer o pensar que para que esto suceda necesito impuestos a las importaciones, necesito nulos impuestos a la importación de maquinarias, necesito un Estado que genere de alguna manera condiciones para que el consumo de los bienes industrializados tengan prioridad sobre la industria nacional. Eso es bastante parecido a un estado de bienestar. Entonces, de un estado que intervenga para ayudarme. Entonces, de ese modo, si yo estoy rompiendo la industrialización por sustitución de importaciones, una de las medidas básicas es el desmantelamiento del estado de bienestar, como venimos trabajando hasta acá. Si yo, el Estado, digamos, yo en gobierno, desmantelo los mecanismos del Estado para proteger a la industria, lo que estoy partiendo básicamente es el bloque dominante. Los sectores que apoyaban esa política, industriales, y ya no hablo ahora sí del grupo Macri, Roca, no, me refiero a los industriales como los que están dentro de las automotrices. Fíjense que particular, la mayoría, salvo Fiat, la mayoría de las automotrices son más cercanas al estado de bienestar. Después tienen como sectores, podríamos decir, los sectores metalúrgicos, pero no pensando en grandes empresas metalúrgicas. Desde el que produce caños para agua, el que produce bicicletas, al que produce muebles, a ese tipo de industrial metalúrgico, al que produce tuercas, tornillos, clavos, a ese sector. Esos son los sectores más cercanos a un estado de bienestar que necesitan que se mantengan sueldos altos para que el obrero, ¿sí? Termine su casa, para que el obrero haga refacciones en su casa, se compre su casa y genere una demanda de bienes, ¿sí? Genere una demanda constante de bienes, que se compre los muebles, que se compre un auto, que se compre una bicicleta, que el día del cumpleaños de su hijo compre otra bicicleta. O sea, toda esa estructura de demanda es parte del bloque dominante. O sea, la UIA, la Unión Industrial Argentina, por lo general tiende a estar cerca de los gobiernos con características de estado de bienestar. Es justamente lo que sucedió, por ejemplo, a fines del gobierno del macrismo. Se quebró el sector de la UIA, que no estaba siendo beneficiado por la política macrista, y automáticamente se sumó al otro, que tenía algunos conflictos con el kirchnerismo durante los 12 años, pero más allá de todos los conflictos se sentía más cerca del kirchnerismo. Ni por bueno ni por malo. Entonces ahí lo que yo estoy viendo es cómo se modifica el bloque dominante. Entonces el bloque dominante yo no puedo pensarlo como un bloque, como si fuera una sola pieza. Yo pensaría un bloque dominante más como un conjunto de piezas, ¿sí? Parecido a un cubo Rubik, o quizá como si alguno es un poco más entrado en años como yo, como los famosos Rusty, ¿sí? Los ladrillitos. Entonces yo saco uno y puedo poner otro en ese mismo lugar. Ese es el bloque dominante. Entonces yo tengo que pensar que el estado de bienestar, por ejemplo, al producir las condiciones que más o menos vimos hasta acá, va a tener
no solamente a los industriales. Tiene un sector industrial, ese bloque dominante de la ICI, muy particular, que es la industria del juguete, por ejemplo. Sí, la industria del juguete, claro, porque ¿quién puede comprar juguete? Alguien que tiene un sueldo relativamente alto o que vive en buenas condiciones, que permite ciertas comodidades como comprarse un juguete. Entonces, la industria del juguete necesita de condiciones laborales y salarios a la alta, constantemente. Entonces, la industria del juguete en la Argentina es una de las industrias más grandes. Aunque parezca algo anecdótico, justamente el sector de la industria del juguete es uno de los sectores más dinámicos que tiene la economía industrial argentina. Entonces, la ICI tiene ahí un sector del bloque dominante. El otro que estaría dentro del bloque dominante serían los productores de bienes de consumo local. Me refiero a los que consumen leche, a los que consumen dulce de leche, ¿no? A los que consumen en las carnicerías, los frigoríficos locales, no los frigoríficos de exportación. Esos sectores siempre están dentro de ese bloque dominante de la ICI porque requieren ¿de qué? De consumo local importante, ¿sí? Para tener más o menos 2 o 3 opciones. Si yo armo un nuevo bloque dominante, necesito sectores que no estaban ahí. Por ejemplo, si yo le cobro retenciones a los agropecuarios, el sector agropecuario seguro está en el otro bloque dominante, en el bloque que está en contra de las medidas del estado de bienestar. Entonces, el bloque dominante que instala la dictadura es justamente ese bloque. El bloque dominante del sector agropecuario con un sector vinculado a la obra pública, pero también a la liberación de capitales, porque la gran concentración de capitales que tiene ese sector de la obra pública requiere de poder sacar sus capitales al exterior y de flexibilizar las relaciones laborales. ¿Por qué le interesa a los que tienen empresas en la obra pública flexibilizar las relaciones? Porque justamente el sector con más trabajadores en negro, ¿sí? El segundo sector, el primero ahora decimos cuál es, el segundo sector con más trabajadores en negro es la construcción. Y el primer sector con más trabajadores en negro es el sector agropecuario. Qué paradoja, el otro bloque se hace, ese otro bloque dominante, que no es la ICI, que es el modelo liberal, son los dos que están comprometidos en justamente el trabajo en negro. O sea, los que piden la flexibilización laboral. Necesitan seguir pagando en negro. Entonces, de esa lógica también, dice, este nuevo bloque dominante, lo que tiene es un fuerte peso de capital extranjero. Sí, son los que piden préstamos, sí, son los que están vinculados a la fuga de dólares, sí, pero también nosotros habíamos visto que la presencia de capital extranjero aparece ya con la caída de Perón en el 55. La penetración del capital extranjero ya aparece en el 52, en los últimos 3 años, con más fuerza durante el desarrollo, y evidentemente con total violenta desnudez con la dictadura. Entonces se produce una reestructuración de cada una de las fracciones que integran ese bloque dominante y de las ligazones que cada uno de esos grupos tiene con el capital internacional. ¿Sí? Entonces hay un reacomodamiento, por eso dije podría ser como un cubo Rubik, ¿no? O sea, yo voy viendo y voy viendo quiénes entran en esa nueva conformación, o sea, dónde va cada uno. No están del todo desplazados, están en otra cara del cubo, nada más. Entonces, los rasgos generales de esa transformación económica y política de la región es toda Latinoamérica. Este modelo de reacomodamiento que yo explicaba recién, lo usábamos para Argentina. Podríamos trasladarlo a varios de los países de Latinoamérica y nos pasaría algo muy parecido. Entonces dice, hay un modelo de acumulación que tiende a ser excluyente, o sea, hay un modelo de acumulación donde la riqueza se concentra cada vez más en grupos más reducidos y la pobreza tiende a ser cada vez más masiva en la población. Los partidos consideran imposible la modificación de esto. Parece que los partidos políticos cada vez se consideran más frustrados con respecto a modificar esta distribución de la riqueza. Recordemos que está hablando de el proceso que va de los 80 y los 90, o sea, el modelo neoliberal. Los partidos como que no pueden distribuir la riqueza de otra manera, no hay manera, hay que buscar que se produzca por naturaleza, entre muchas comillas. ¿Qué es por naturaleza? Que se derrame. La expulsión de los partidos a los militantes, empieza a haber una separación entre el partido profesional y el militante de calle,
Entonces, el candidato de un partido empieza a ser un profesional, ¿sí? Cada vez más vinculado a intereses económicos del poder real. Esta encarnación bien fuerte es el macrismo, y si quieren trasladarlo a otros lugares, Donald Trump. ¿Sí? Entonces, la política es para algunos, no para cualquiera. Y ese para algunos significa que son un grupo muy reducido. Que queremos seguir comparando con Estados Unidos. Fíjense que Hillary Clinton todavía es importante y Clinton gobernó en los 90. Eso significa que hace 20 años que los Clinton están en política. Ni para bien o para mal, ¿sí? La familia Bush gobernó el padre y el hijo. Algo que, discúlpenme, pero pasaba en la Argentina entre fines del siglo XIX entre Luis Empeña y Roque Empeña. El nivel de atraso en algunas cuestiones políticas es importante, entonces, porque por acá aparece un profesionalismo. La política es para algunos, no para todos. Y en cuanto es para algunos y no para todos, empieza a concentrarse y se aparece la profesionalización de la política. Podríamos tomar varios ejemplos. Nos va a aparecer, supongamos, los encargados del PAMI a fines de los 90 eran justamente Rodríguez Larreta y Hidalgo, o sea, cuando se mata Favaloro. En los 90, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner eran senadores. Eso significa que hace 30, 40 años, no vamos a decir 50, pues no creo que le alcance, están ya dentro del sistema político. Entonces, son profesionales de la política. O sea, se dedican pura y exclusivamente a eso. Entonces, lo interesante es que este neoliberalismo lo que trae como distinto es que el militante empieza a ser cada vez menos importante y el partido es solamente una maquinaria para ir a elecciones. Entonces, hay una separación entre la política de la calle y la política de los... Lo que desaparece, para que lo entendamos nosotros que somos más argentinos que el resto de latinoamericanos, desaparece la marcha donde el líder, tipo Perón, le habla en la Plaza de la Gente. Es el desmantelamiento de ese acto político. Por eso vuelvo a decir lo que dije en el texto anterior de Gambina. Los modelos populistas o neopopulistas que aparecen del 2000 en adelante reinstalan ese vínculo con el militante. Por eso molestan dentro del neoliberalismo. Por eso Evo Morales, Mujica, Bachelet, Lula da Silva, Correa, Chávez, el kirchnerismo, Ortega en Nicaragua o López Obrador en México, vienen a romper la lógica de esta profesionalización de la política. No es que no sean profesionales de la política, vienen a romperla en tanto en que recuperan al militante en la calle. Entonces la aparición para el caso argentino, de la Cámpora, Colina y todas esas agrupaciones pequeñas, minúsculas, tienen que ver con la recuperación de la militancia en la calle, algo que el neoliberalismo no quería. Buscaba una política reducida a la elección, a la burocracia, al trámite burocrático de la elección. Entonces dice la política y la no política, o sea, la construcción de la no política es una política que no tiene, que es no política porque evita que a las personas les interese la política. Es una política que no le molesta en dar asco, para que lo entendamos. ¿Por qué no le molesta en dar asco? Porque necesita que las personas de a pie se vinculen lo menos posible a la política para que sea más profesionalizable y mucho más simple resolver para el candidato y ahora elegido con los empresarios qué es lo que quieren hacer. Entonces se reconfigura el bloque de poder, por ejemplo, industriales, obreros y clases subordinadas, para una reprimarización de la economía. Entonces ese bloque de poder no puede tener a los industriales ni a los obreros. Entonces un modelo mucho más como productores o el campo, como se le suele decir en la Argentina, trabajadores y pobres. Y hay una especialización en algunos sectores industriales que son los que se van a acercar a este nuevo modelo reconfigurado del bloque de poder. Ese nuevo modelo dice,
genera ingresos hacia los sectores dominantes vía el capital internacional, asumiendo el Estado el endeudamiento privado, que es lo que articulábamos con Gambino. Hay una transferencia de activos públicos por medio de las privatizaciones, o sea, el Estado, dueño de empresas, empieza a vender las empresas, recibe dinero a cambio, pero en realidad no recibe las ganancias de las empresas. Y además de eso, el Estado, como es el dueño original de la empresa, los mayores gastos sobre la empresa los tiene que hacer el Estado. Para que lo entendamos, las autopistas que se ampliaron entre fines del gobierno de Cristina Kirchner y durante el gobierno de Macri, en el acceso este, en el caso particular, se le agregó un carril más, en tramos bastante importantes. Todo ese carril, el gasto es del Estado. Ese carril permite que más personas o más autos circulen sobre la autopista. ¿Quién va a obtener la ganancia? Básicamente lo va a obtener la empresa que está a cargo de esa autopista. Entonces, el Estado es el que invierte, pero la ganancia en realidad la termina obteniendo la empresa. Por eso se habla de transferencia de activos públicos, no solamente en términos de transferir el bien privado, sino además de eso, que el rédito que genera ese activo público también va a quedar en manos de los privados. Por lo tanto, lo que antes era ganancia para el Estado, ahora es ganancia para las empresas. Cuando a las empresas no les sea suficiente la ganancia, el Estado va a buscar una manera de subsidiar para que esas empresas puedan asegurarse la ganancia. Entonces, hay políticas monetarias subordinadas a los flujos de capitales, por lo tanto yo devalúo o no devalúo dependiendo de cuánto capital circule. Eso significa que los países empiezan a depender del flujo de capital y no de políticas propias. Quizá a simple vista no se entiende. Vamos a ser bien claros, si yo tomo el gobierno macrista, ¿cómo se determina el valor del dólar? Dependiendo del capital que entraba o que salía, como decíamos con el caso de JP Morgan. ¿Cómo se determina en modelos como el caso del kirchnerismo? No, el dólar no se determina si se establece un valor que el Estado determina. Entonces, no hay una subordinación, o sea, la política monetaria no está subordinada al flujo de capital, está subordinada a una decisión de Estado. Es el Estado el que determina cuánto vale una moneda. ¿Para qué? Para no perjudicar a los consumidores, ¿sí? Y que culpa de la subida del dólar yo tenga que pagar el pan más caro. O sea, para que entendamos a veces cómo funciona esa estructura de famoso o mal llamado cepo. La determinación de políticas monetarias, ¿sí?, que no se subordinan al flujo de capital, tiene que ver con esto. Fijar valores establecidos para desarticular que esos capitales destruyan mi estructura de capitalización, mi manera de acumular, y además de eso destruyan la economía real de un montón de consumidores que van a ir a comprar el pan mañana. Entonces la desarticulación del aparato industrial, la desocupación y el sector de servicios extranjerizado pone, ¿sí?, un modelo bastante particular con estos nuevos modelos de estado de bienestar, ¿no? Entonces el modelo neoliberal lo que hace, desarticula por completo el aparato industrial, lo desarticula porque no tiene un estado de bienestar que lo proteja. Entonces ese aparato industrial empieza a generar quiebras, o sea, empresas que desaparecen, por lo tanto generan desocupación. Las empresas privatizadas echan un montón de personas y toman a la mitad, por lo tanto generan más desocupación. Y el sector de servicios extranjerizado no le permite al Estado sostener precios baratos. O sea, eso otra vez aumenta, ¿sí?, genera una inflación de alguna manera, que se va a licuar esa inflación, pero básicamente genera una inflación, porque los bienes y los servicios son más caros, porque justamente estas empresas son extranjeras y buscan ganancias dolarizables. En cuanto al sistema político, algunas cosas ya las fuimos mencionando, pero bueno, hay una redefinición del sistema político y de la sociedad civil mediante una estrategia negativa. No busca consenso, sino impedir la organización de grupos subalternos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, en el modelo neoliberal, la sociedad civil somos todos nosotros, ¿sí? El sistema político es el régimen, o sea, partidos, diputados, jueces. Ese es el sistema político. Entonces, ¿qué es lo que busca este nuevo sistema? Bueno, separar a la sociedad común de a pie, ¿sí?,
del sistema político. Por eso es una estrategia negativa. Lo que busca es despolitizar a la población. Cuanto más la despolitice, volviendo a esto, más le dé asco la política, más fácil van a ser de dominar porque no les importa, porque ni siquiera quieren ir a votar, porque le parece que todos los políticos son chorros. Ese discurso de todos los políticos son chorros hace que las personas se alejen de la política. Si las personas se alejan de la política, es mucho más fácil para los políticos, valga la aparente redundancia, robar. ¿Sí? No es que político y chorro sea una redundancia. Pero básicamente si yo hago que las personas se alejen de la política, lo que les permito a los políticos es la monopolización de la política, que solamente sea para ellos, o sea, la profesionalización de la política. Mientras, en paralelo, lo que busco es romper toda opción de consenso, de que se pongan de acuerdo la sociedad civil entre sí y que se organice. Me refiero a, si existen, no sé, grupos de piqueteros, evito que los grupos de piqueteros conviertan eso en un gran frente piquetero, porque se empiezan a discutir entre ellos y se arman grupos y subgrupos. Entonces, como nunca logran aglutinarse y reunirse, y como yo sembré la semilla del mal de que todo el que está en política es corrupto, cuando los piqueteros entran a organizar, siempre alguno dice, claro, porque él es corrupto, el otro es corrupto porque esto es política. Entonces, ya está sembrada la semilla del mal y constantemente esos grupos tienden a atomizarse, no se pueden organizar en aras de que yo instalé que todo lo que es política es. Mientras no puedan organizarse, el grupo selecto de profesionales políticos, o sea, candidatos y sujetos electos, sigue cocinando en reuniones reducidas, qué es lo que va a hacer con la vida de los demás. La cooptación de los partidos basados en los incentivos materiales, o sea, algunos partidos responden materialmente a algunas empresas. Para que entendamos, esto está hablando de los 90 y se parece demasiado a que, por ejemplo, partidos como el PRO o Juntos por el Cambio esté demasiado vinculado a Clarín. Parece una casualidad, pero bueno, esto es de los 90. Ya era bastante claro que algunos partidos respondían a intereses materiales de empresas. Entonces, la concentración de la política en pocas manos, la relación capital y política, ¿sí? Una marginación de los sectores subordinados de la sociedad civil. Sería como el trípode exacto para poder entender cómo funciona esta sociedad neoliberal. Entonces, las consecuencias del predominio del capital transnacional en América Latina, ¿cuáles son? Una apertura económica que busca los reservorios de mano de obra a bajo costo. O sea, yo puedo ir a Latinoamérica, que tiene la ventaja que más o menos sus trabajadores están formados y yo los puedo usar para producir algunos bienes con tecnología. Y además de eso, como ellos cobran en pesos y yo tengo dólares, son mano de obra barata. Calculemos siempre que, por ejemplo, hoy en la Argentina, a dólar legal, el cobro de un trabajador como mínimo vale 80 meses menos de lo que para mí costaría si yo traigo dólares. Porque el dólar vale 80 veces más que el peso. Entonces yo por cada dólar que tengo compro 80 pesos argentinos. Por lo tanto, eso significa que cuando contrato argentinos los estoy pagando 80 veces más barato de lo que valen en Estados Unidos. Además de eso tengo una mano de obra que está disciplinada, o sea que tiene prácticas de trabajo y de tiempos de trabajo. Tengo un control de recursos estratégicos que por suerte los tenía el Estado, o sea no los tengo que ir a buscar, solamente tengo que comprar la empresa. ¿Sí? Me refiero a petróleo, agua y además de eso la biodiversidad. Pero puedo ir y comprar YPF, puedo comprar gas del Estado y extraer gas, petróleo. Tengo trabajadores que saben hacer el trabajo y que valen 80 veces más barato que los míos en Texas. ¿Sí? Y tienen menos problemas que los iraquíes y los terroristas. Entonces yo me resuelvo un montón de problemas si soy un empresario viniendo a la Argentina, yendo a, ni hablar de Venezuela, para que tengamos una comparación interesante. O sea, Estados Unidos tarda 8 horas en llegar a Irak, ¿sí? Y sin embargo tarda 45 minutos en llegar a Venezuela. Por lo tanto, ¿qué es más importante? ¿Quedarse con Irak o quedarse con Venezuela? La gran ventaja de Estados Unidos es estar en Venezuela. No quedarse con Venezuela porque si nos quedamos con Venezuela hay que pagar todo. Entonces, más vale que la gobierne cualquier inútil y yo tengo las ganancias 45 minutos de Miami.
Entonces, es muy importante poder entender cómo se controla esos recursos estratégicos a bajo costo con venezolanos que saben hacer el trabajo y con la devaluación que tiene hoy Venezuela, no valen 80 veces menos, ¿sí? Valen quizás 5.000 veces menos. Entonces, hay una nueva división internacional de trabajo asimétrica, donde hay un desarrollo tecnológico concentrado en algunos lugares y fuerzas productivas transnacionales, sí, que ejercen poder sobre redes productivas internacionales y desintegran industrialmente los países periféricos. O sea, lo que generan estas pocas empresas con muchísimo capital es que pueden, cuando quieren, ¿sí?, destruir cualquier sector productivo de cualquier país a fin de obtener la mayor cantidad de ganancia posible en el menor tiempo posible. Un ejemplo genial y concreto en Argentina es la Barrigold, la empresa que extrae oro y que, por ejemplo, en Canadá tiene prohibido funcionar y es canadiense. Y viene a Argentina, saca el oro de argentino, se lo lleva y paga unas ganancias que para San Juan o para Catamarca son abismales. Y San Juan y Catamarca se creen que están recibiendo, que son ricos, digamos, que son provincias ricas ahora. Lo interesante es que no representan quizá ni el 5% de la ganancia que la Barrigold se está llevando. Además de eso, el daño abismal que está haciendo tirando cianuro en la tierra, siendo que es uno de los 2 venenos más letales que tiene sobre la vida humana. Entonces, esas empresas, vuelvo de vuelta, lo que hacen con redes productivas internacionales y desintegración de la industria local, lo que hacen es venir, hacer rapiña, y una vez que destruyeron todo y obtuvieron su ganancia, se van. No se asientan en ningún lado. Ni siquiera las quieren en sus propios países, para que entendamos, ¿no? Más consecuencias. Bueno, dice, hay un supuesto éxito en Asia, donde yo muestro Japón, Corea del Sur, muestro China, y parece que todo va bárbaro y que se puede hacer bien, pero no hay recursos naturales significativos en esos lugares. Entonces, ahí lo que hay es mano de obra barata, ¿sí? No hay recursos, no hay cantidad de petróleo, no hay cantidades de oro, de gas, ¿sí?, de minerales, como podría ser el cobre chileno, el litio o el estaño boliviano, ¿sí? Hay un ingreso per cápita muy bajo en Asia, por lo tanto, ¿qué significa que hay un ingreso per cápita muy bajo? Que básicamente los salarios son bajísimos, ¿sí? Y al promedio son bajísimos. Entonces, la burguesía local es muy débil, no es una burguesía como la nuestra, es una burguesía mucho más sólida, más importante. Entonces, como esa burguesía es muy débil, lo que hacen allá las empresas es entrar, destruir e irse, total no hay quien resista, ¿sí? Y hay una falta de organización popular, o sea, no hay sindicatos como en el caso argentino o en el caso brasileño, ¿sí? Entonces, en Latinoamérica eso genera un proceso de regresión, o sea, de retroceso, todas estas medidas, ¿sí?, de retroceso de una cantidad de logros sociales, económicos y políticos. Y las fuerzas sociales más sólidas que generan más problemáticas. No es que porque Latinoamérica tenga un Estado populista, pues la construcción, o que tenga sindicatos todos corruptos, no, son el Estado populista y los sindicatos los que están evitando constantemente que estas empresas entren, hagan rapiña, ¿sí?, y se lleven todo, como lo hacen en Asia cuando se les ocurre, o sobreexploten como hacen en Asia todos los días. Lo pueden hacer en Asia porque, otra vez, porque no hay estados fuertes, porque no hay una burguesía consolidada, y además de eso, porque no existen organizaciones